Hoy voy a enseñarte mi colección de cartas Pokémon. 7 años construyéndola carta a carta con algunos de los sets y piezas más especiales del hobby. Y además vamos a hacer algo que nunca había hecho. Ver cuánto vale realmente hoy toda la colección. ¡Vamos allá! Vídeo patrocinado por Card Market, Pokechiwi y la comunidad de Patreon del Camino del Coleccionista. Te esperamos allí. Bienvenido coleccionista a este episodio especial en el que celebramos que ya somos más de 40.000 coleccionistas aquí en YouTube. Así que permíteme empezar dándote las gracias de todo corazón porque tú y solo tú eres culpable de que hayamos llegado hasta aquí. Estamos construyendo una comunidad increíble de la que me siento tremendamente orgulloso de pertenecer y esto no ha hecho más que empezar. Así que gracias. Hoy vamos a cumplir con todos los deseos que me has dejado como sugerencia en el pool que hice en Instagram para pedir ideas, en @tcgcrosscollector, únete allí a nosotros si no lo has hecho todavía. Los temas más sugeridos fueron que enseñase mi colección al completo y además preguntando a los que lo sugerían, por ello, pues saqué también que interesaba hablar del crecimiento de su valor con todo este hype y si me sentía cómodo con ello ahora, ¿no? Y me parece algo de lo que podemos sacar mucha chicha y reflexiones y traeremos una nueva herramienta al canal para ello. Además aprovecharé para darte algunos tips de seguridad. 2. Que abriésemos algún producto interesante. Y 3. Que hiciésemos sorteos, regalos y descuentos. Pero bueno, vamos a cumplir con todos esos deseos. Voy a mostrarte toda mi colección, hay un montón de slabs, de álbumes, hay un montón de cosas, dividiéndolo en objetivos completados, los que están en proceso y los que se quedaron por el camino y estoy desmontando o desmonté en su momento, ¿no? Te hablaré de por qué abandoné esas metas y qué nuevos objetivos tengo a futuro. Verás incluso coleccionables que no son de Pokémon. No tengo mucho, pero tengo cositas. Entre medias iremos abriendo 4 cajas de Ball to Move que contienen sobres de Brilliant Stars, Fusion Strike y Evolving Skies, pero además tengo una quinta caja que la vamos a sortear. Así que quédate hasta el final para saber cómo conseguirla. Pero no solo eso, los hits más interesantes que abramos en la apertura, en las 4 aperturas de Voltum, voy a enviarlos a graduar y también se sortearán. Quién sabe si nos toparemos con Gengar o Umbreon VMAX. Además, como se querían también descuentos para celebrar este gran hito, también tendrás un código de descuento del 25% para la comunidad del Camino del Coleccionista. Y por último, veremos el valor de mi colección en Collector, la aplicación de monitorización de colecciones, referencia en TCGs, desde la cual además sacaremos conclusiones y reflexiones. Todo esto y más hoy, así que ponte cómodo coleccionista y a disfrutar. Bien coleccionista, voy a empezar por enseñarte mis objetivos 100% completados que a día de hoy forman el núcleo de mi colección. Siempre digo, y es importante, que hay muchas formas de disfrutar del hobby sin gastar. Estudiarlo, exponerlo, compartirlo y debatirlo con otros coleccionistas, ojear tus colecciones un domingo solo o en familia, son las mejores formas de hacerlo, ¿no? Es por eso, en parte, que empecé el canal de YouTube, para compartir lo que iba aprendiendo del hobby y lo que descubrí acerca del coleccionismo y sus fundamentos y colecciones en concreto, como todas estas que vamos a ver hoy, ¿no? Por ello, que de la mayoría de sets y colecciones que veremos ahora, ya he hecho vídeos específicos desgranando sus entresijos y contándote todo lo que sé acerca de ellos. Así que te iré diciendo de cuáles he hecho vídeos y te dejaré abajo el enlace en la descripción para que puedas ir a ver los que más te interesen. Entonces, empezamos por uno de mis sets favoritos, que es el de las Masaki Cards, que tienes a Omastar. Qué ilustraciones más preciosas y únicas. Aquí lo tienes. Este set ya tiene en el canal un par de vídeos acerca de ellas. Este es el Machamp. Te lo dejo arriba y abajo para que lo veas después. Y estas son cartas exclusivas. Fíjate el patrón Cosmos Holo, que bien le queda a este Alakazam haciendo aquí un doble equipo. Estas son cartas exclusivas que solo podían conseguirse desde finales del 98 hasta abril del 99, enviando un sobre de la preevolución de estos Pokémon junto a esta carta de Bill que tienes aquí, que es de la serie de las Bending. Vamos a dejarla aquí. Enviabas, por ejemplo, el Kadabra con este Bill y te devolvían el Alakazam, simulando así la evolución por intercambio de los juegos Pokémon. Si te preguntas que por qué Omastar está aquí si no evolucionaba intercambiando, es porque, pues, si tenías el rojo o el azul, por ejemplo, solo podías coger a uno de los fósiles. Por lo tanto, sí que necesitabas el cable Link e intercambiar con un amigo si querías tener los dos. Estas son joyas que tenemos en este maravilloso hobby. Fíjate este Golem, qué única esta ilustración. Y es uno de los primeros objetivos que me puse cuando volví a coleccionar, porque su historia me enamoró directamente. Me parece un set espectacular. De hecho, hoy en día, esta es la joya de la corona de las Masaki. Podría ser muy tentador venderlas, porque cartas como este Gengar se ha disparado, y luego verás cuánto, pero es una locura. Este también le llaman el Disco Gengar, porque parece que está bailando en la discoteca.
Esto es una joya y un grial para los amantes de este Pokémon y del hobby en general, la verdad. Pero bueno, la verdad es que me encanta sacarlas en vídeo porque, como he explicado más de una vez, yo no guardo mis cartas en casa, y menos hoy en día. Uso cajas de seguridad de empresas privadas y grabar un vídeo como el de hoy me pone tremendamente feliz porque he tenido que ir a por toda mi colección, y así puedo disfrutarla también un par de días antes de devolverla a donde está más segura. Y ese es el primer tip de seguridad que quería darte. Porque se está poniendo la cosa muy fea con robos y asaltos a tiendas, dado que el coleccionismo del TCG pues, se ha vuelto muy mainstream y además demasiadas cartas se venden por cuantías ingentes de dinero, ¿no? Existen muchos bancos y empresas privadas que ofrecen cajas de seguridad de las que puedes disponer por no demasiado dinero al año, y no solo te la protegerán de robos, ¿no? También al final pues podría sufrir inundaciones, humedad, incendios en casa. Así que plantéate si te merece la pena y toma acción si lo crees necesario. No lo dudes, porque ese tipo de protección nunca está de más. Y de igual manera, incluso mira también de asegurarla si su valor te incomoda, ¿no? No dejes este tipo de cosas pasar antes de que te puedas arrepentir. Y seguimos ahora con el maravilloso set promocional de Southern Islands. Otro mini set promocional un poquito más grande que el Masaki. Este son 18 cartas que salen de 6 postales ilustradas en la era Neo con la llegada de la segunda generación. Al final este lo guardo en un binder ahora 4x3 de Gemloader. Y lo que quiero hacer ahora es imprimirme aquí las postalitas que corresponden a cada uno de los dibujos. Esta forman una, esta forma otra. Está dividido todo así, el set es precioso, tiene un diseño espectacular. Tentacle Marine y Lapras. Cada uno de los 3 ilustraciones, cartas, tiene el patrón holográfico por fuera, como si fuera una reverse de hoy en día. Cosmos, que además queda espectacular, espectacular. Y aquí tienes el Lickitung, Vileplume y Prim. Y bueno, esto venía en un álbum concreto en su época, que es este de aquí, y te cuento todo acerca de él y de cómo se conseguían todas estas cartas en el vídeo que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Vamos a full en detalle con este set, que es una maravilla, una auténtica maravilla. Son ilustraciones preciosas y es un set que me tiene tremendamente, completamente enamorado. Una pena que no sea seguro almacenarlas en su álbum original, porque al final no recoge las características mínimas de protección para nuestros coleccionables que buscamos en un álbum, en un carpesano. Pero si quieres conocer cuáles son esos requisitos mínimos, pues te dejo también aquí arriba y abajo un vídeo para que veas y aprendas todo acerca de cómo proteger tus coleccionables. Igualmente, una maravilla de set, te encantará el vídeo que tenemos específicamente para él. Ya te lo enseñaré cuando me imprima las postales. Déjame que pase unas hojitas para atrás y así puedo enseñarte lo tercero que veremos hoy, que es el full set de Team Rocket First Edition Near Mint en inglés, con todas las cartas holográficas en PESA 9, que ahora te las enseño, y solo a una carta para completar el Master Set, que es el Dark Charmeleon W Stamp. Fíjate, es que quedan espectaculares. De verdad que este álbum 4x3 me parece increíble. Ahora te enseñaré todo lo que hay por aquí atrás, pero prácticamente todo Wizard of the Coast está aquí en cuanto a su primera etapa. Es un álbum que puedes conseguir en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Bueno, aquí empiezan todas las holográficas. También he hecho un vídeo acerca de este set en el canal, te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción, porque sí que vamos con todo, con las cartas de error, con las cartas que tienen curiosidades. Vamos muy a fondo en ese set, me encantan. Las ilustraciones como este Machoke, todas las que hace Mitsuhiro Arita, como este Jolteon, este Flareon era una de mis cartas e ilustraciones favoritas de niño. Es una auténtica preciosidad, fíjate, otra de Mitsuhiro. Qué tenebrosidad tiene el Primitive, el Vaporeon también es una pasada. Aquí todo va desde lo raro, siguiendo el orden del set, hasta lo común, infrecuente, o sea, infrecuente, común, cartas de trainer también, y luego cerramos aquí el set. Este, en el vídeo que verás, todavía no lo tenía, ha sido una adquisición de hace poco, que es el Dark Gyarados pre-release, y ahora me he puesto por aquí el reprint de celebraciones. No tiene nada que ver con este set, pero como aquí hay hueco, antes de empezar con el siguiente set, que luego veremos, pues me he puesto aquí el reprint de celebraciones. Esta carta me faltaba, al igual que el Dark Charmeleon, el Dark Charmeleon me sigue faltando. Pero estoy seguro de que este año lo conseguiré, porque es uno de esos objetivos que tengo pendientes y con más ganas de cerrar. Y ahora nos vamos directamente al principio de este carpesano, de este álbum, para ver este set completo de base set First Edition Near Mint en español. Como ves, tengo 3 huequecitos. Ah, bueno, espérate, te tengo que enseñar primero. Dame un segundo. Que casi pasamos las holográficas por alto. En este otro tipo de álbum de Gemloader, también puedes conseguirlo en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Aquí este es este álbum especial para Slabs, que además me encanta, es el típico álbum que me llevo a los eventos y quedadas con coleccionistas, porque puedes meter un montón de slabs. Aquí es donde tengo todas las cartas holográficas del set Team Rocket. Repito, hay un vídeo específico para este set en el canal, que puedes encontrar abajo, y que te va a encantar, porque hay mucha chicha en este set.
Una de mis cartas favoritas también desde que era niño es esta, y es una de las que primero me propuse al volver a comprar porque tengo muchísimos recuerdos y nostalgia acerca de esta carta concreto. Me acuerdo cuando salió, era un Charizard tenebroso, lo recuerdo muchísimo. Intentar conseguirla como loco, aunque no era la más óptima para jugar las barajas, yo lo metía como fuera, porque me encantaba, y esta es otra de mis favoritas. Raichu es uno de mis Pokémon favoritos, y este Dark Raichu con el patrón Cosmos Holo fue la primera carta secreta oficial de Pokémon TCG, y es una carta espectacular, espectacular. Como ves ahí, tiene el 83 de 82, la primera vez que pasa algo así en un set de Pokémon. Así que bueno, esto te enseño y vamos ahora sí otra vez a el set, de base set en español. Déjame retirar esto. Aquí lo tienes, como te decía, hay 3 huequecitos, y esos huequecitos es porque las tengo graduadas, ahora te los voy a enseñar. Este set, la verdad es que me teletransporta directamente de lleno a mi infancia. ¿Cuántas horas le dediqué a este juego? Sí, recordemos que esto era un juego, no solo un coleccionable, y yo lo que más hacía de niño, la verdad es que era jugar. Recuerdo comprar barajas repetidas para tener mis 4 Hitmonchan. De verdad, yo tengo muchos recuerdos de la infancia de este hobby, y para mí coleccionarlo es directamente volver a la infancia. Todas las First Edition o lo Near Mint en español, esto me encantó cuando lo cerré. También una de las primeras cosas... Bueno, esto lo cerré sin estar todavía en el hobby. Esto lo compré antes de volver, se me presentó la oportunidad y dije, esto me lo tengo que coger, porque es algo que quiero tener. Quiero tener colección de cartas Pokémon o no, es algo que a lo que siempre tendré cariño. Esto me lo firmó Mitsuhiro Arita en el Gala TCG de Alemania, eventazo al que acudí con los que luego fueran parte de la base de los ODE fundadores del Club 151. Fue un eventazo increíble, qué bien lo pasamos todos juntos. No me cansaré de decir que el hobby son esas amistades que haces por el camino, y por lo menos para mí ese viaje marcó un antes y después a la hora de coleccionar. Puedes ver ese vídeo también acerca de ese evento en el canal, te lo dejo abajo en la descripción, así puedes ver cómo nos gastamos en ese evento, qué cartonazos pasaron por mis manos, fue espectacular, espectacular. Y también tienes un vídeo acerca de base set y todos sus entresijos, que de verdad ese tienes que verlo porque tiene muchos, es uno de los sets más impresos de la historia, con más variantes y más coleccionabilidad orgánica. Tienes que verlo, lo dejo aquí arriba y abajo para que lo veas después. Fíjate que set, no sé si... Dime si a ti también esto te genera nostalgia, si también coleccionaste de niño, porque de verdad, a mí este set me parece una pasada. Aquí lo tienes completo, en estado impoluto, que para mí eso también es muy importante a la hora de coleccionar en buen estado. Y te enseño ahora lo que falta, que son los 3 grandes. Aquí los tienes, Venusaur, Blastoise y Charizard, cada uno de su padre y de su madre. Tenemos al Charizard en PSA 8, Blastoise en Next Grading 9.5, Blastoise he dicho, Blastoise, y el Venusaur en European Grading 9, empresa que ahora mismo ya ni existe. He pensado mucho en regraduar este Charizard directamente en PSA, porque la carta está impoluta, y bajo mi experiencia esto volvería con una probabilidad altísima directamente en un 9. Tiene el pelín de Silvering, según quien te coja, te lo valora de una forma u otra, pero la carta está sacada de sobre, literalmente. O sea, esto es una pasada. Pero no lo he hecho porque he tomado la decisión, en base a cosas que te contaré dentro de unas semanitas, que voy a sacar estas 3 cartas de la carcasa y las voy a llevar a una misma empresa de gradeo. Esto también seguramente fuese un PSA 10. Esto sería un PSA 10. Está impoluta la carta. Y aquí tienes el Venusaur. La pasada, esta también era de mis cartas favoritas de niño. Impoluta por detrás. Probablemente también podría venir con un 9 o con un 10. Este creo que el Surface está un poquito peor que el de estos dos. Pero vamos, voy a enviarlos a la misma casa de gradeo. Repito, ya te hablaré de este tema. No es ninguna de estas 3 casas y podré contarte más el mes que viene, te los enseñaré, pero vendrá junto a una noticia importante. Así que estate atento y suscríbete para no perdértela. Deja un me gusta si estás disfrutando viendo esta colección. Y ahora sí, una vez revisados todos mis objetivos 100% acabados, vamos con la primera apertura del día y a ver si encontramos esos primeros hits para graduar con la misma empresa de gradeo a la que llevaremos este gran trío. Así que vamos allá. Bien, vamos con la primera apertura de estas 4 cajas de Voltum, de las cuales tendrás la posibilidad de obtener una mediante un sorteo que haremos hacia el final del vídeo. Veamos qué llevan dentro, vamos a abrirlas a cámara rápida. Bien, esto es lo que contiene la caja de Voltum V, que es una maravilla, una gran sorpresa para los coleccionistas, como te das cuenta, los sobrecitos que lleva, ¿no? Pero bueno, empezando tiene esta promo preciosa de Voltum V, y luego tiene esta de Wooloo,
que no es una carta promocional, pero sí que tiene un patrón Cosmos Holo precioso, exclusivo de esta cajita. Luego tiene este código para ti, esta maravillosa carta Jumbo, chulísima, y luego la gran sorpresa que son los sobres, ¿no? Tiene 2 sobrecitos de Brilliant Stars y 2 sobres de 2 de las mejores colecciones de espada y escudo, que son Fusion Strike, que ahora veremos, ahora iremos hablando de lo que podría salir en cada uno, y de Evolving Skies, el set referencia de toda la era de espada y escudo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, ya sabes, cuando abras, ten a mano tus penny sleeves. Ya sabes que yo utilizo las de Gemloader, las de mejor calidad sin duda, que puedes conseguir en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Vamos a sacar unas cuantas ya para toda la apertura y enfundamos nuestra V y nuestra Ulu. Para este tipo de promos yo te recomiendo pues el típico álbum. Fíjate, recuerda, las Jumbo de la era de Sol y Luna ya son diferentes al tamaño de las que salieron en Espada y Escudo. Y eso es un poquito no sé por qué cambiaron eso, la verdad, pero bueno, ya metemos aquí a nuestro Voltun. No sé si sabes dónde podría conseguir, porque no lo sé, un álbum con el tamaño Jumbo antiguo, pero bueno, aquí queda preciosa. Y seguimos almacenando cartas Jumbo de nuestras cajitas que abrimos. Entonces, de momento, vamos a dejarlo todo aquí. Ya tenemos 2 hits. Y esto, que ya lo habrás canjeado. Vamos a empezar con Brilliant Stars. Lo primerísimo es decir que este maravilloso Ulu, patrón Cosmos Holo, se va directo a la colección Pokédex Low Cost, que si no sabes lo que es una colección que estamos montando de los 1025 Pokémon. A ver, porque hace mucho que no abro esto. 1, 2, 3 y 4, ¿no? No lo he comprobado. Vale, está bien. No, te decía que estamos completando la colección Pokédex Low Cost, que es una colección que estamos montando de los 1025 Pokémon con bajo presupuesto y desde cero, aquí en el canal todos juntos mes a mes. Te dejo aquí arriba y abajo en la descripción la lista de reproducción para que puedas seguir esa serie. Y ese Wooloo es precioso y perfecto para esa colección Low Cost. Nos acercamos. Este Mewtwo es chulísimo, esta ilustración. Y no hay hit, primer sobre vacío. Y vamos con el segundo sobre de Brilliant Stars. No sé si lo sabes, pero la impresión de booster boxes masiva de este set y de Cheering Rain acabó siendo el detonante del crash. Aquí tienes el código. 1, 2, 3 y 4. Fue el detonante del crash de precios y el crash del interés de Pokémon TCG en el boom de la pandemia, ¿no? Y es posible que sea lo que le falte a este boom que estamos viviendo ahora para reventar, pero de momento la verdad es que no parece que llegue esa corrección de interés y de precios. Así que bueno, tendremos que seguir esperando. ¡Vamos! ¡Doble hit! ¡Bien! Tenemos un Trampa V y un Urshifu V Max. Si no recuerdo mal, este lo tenemos ya en la colección Low Cost. Pero si no, estos dos también podrían ser. Pero bueno, vamos a enviar algunos o todos los hits. Algunos puede que no nos valga la pena, pero este Urshifu es carne de cañón para enviar a graduar y sortearlo también. Así que, perfecto, perfecto. Ya tenemos 3 hits y una carta exclusiva en esta primera cajita de Voltun. Y vamos ya con Fusion Strike. Te decía, ¿no?, que todas las demás similitudes con aquella época ya le están dando, ¿no? O sea, Pokémon no ha sido o no es capaz de abastecer a la demanda, eso es la número 1. PSA frena la recepción y sube los precios, 3 y 4. Es un año de aniversario y Logan Paul ya ha hecho su apertura típica del break de Base Set First Edition. Así que bueno, llegará el reprint, por ejemplo, de Booster Box masivas y veremos por fin la corrección que tanto estamos esperando los coleccionistas para coleccionar más barato. O quizás será otro detonante esta vez. Bueno, lo veremos. ¿Quién sabe cómo acabará este ciclo alcista? Y... sobre vacío. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que Brilliant Stars... en Brilliant Stars hay un hitazo, que es el Charizard V. A ver si lo encontramos en las demás cajas. 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, tampoco es que nos quejaremos si nos saliese, por ejemplo, el Arceus V o incluso el Charizard V Star Rainbow. Cualquiera de esas cartas sería un gran hallazgo en estas aperturas de las cajas estas de Voltun, que son una pasada y que ojalá lleguen llenas de sorpresa. ¡Vamos! Otro hit, Leafeon V Max, lo enfundamos. Este también va a irse directo a graduar y a sortear. Fíjate, no nos está yendo nada mal. Primera cajita
y primeros 3 hits. Este no va a salir repetido todas las veces, obviamente. Así que bueno, contentísimos de momento. Vamos a ver ahora la parte de mi colección que todavía son proyectos en construcción. Bien, mis objetivos en construcción son los que me han traído más luces y sombras durante el 2025 y lo que llevamos de 2026. Por un lado, los objetivos que todavía no has completado suelen ser los que te mantienen vivo en el hobby, los que te motivan a seguir coleccionando y los que, pues bueno, más alegrías te dan, ¿no? Pero por otro lado, la escalada de precios del año pasado y que aún aprieta a este inicio de 2026, y creo que aún le queda, ha hecho que no haya podido avanzar prácticamente nada con ellos, porque no estoy dispuesto a pagar las barbaridades que estamos viendo. Y no es que mis objetivos fuesen baratos, que digamos, ¿no? Pero para mí ahora muchos precios no tienen ningún sentido y no estoy dispuesto a pagarlos, creyendo firmemente que habrá una gran corrección. Y coleccionar es eso también, tener paciencia y saber disfrutar del hobby de otras maneras que no sean comprar. Y en gran parte, lo que me ha mantenido activo son todos esos amigos que he hecho todos estos años. El Club 151, todas las relaciones que he hecho a través de Instagram o el canal de YouTube, los muchos eventos a los que he asistido y sobre todo estoy aquí gracias a todos los que somos en la comunidad del Camino del Coleccionista, donde estamos cientos de coleccionistas hablando todo el día a través de Discord. Además de allí encontrarás un montón de contenido exclusivo, descuentos para tiendas del sector, hacemos sesiones en vivo de preguntas y respuestas cada semana, hacemos torneos, sorteos, podrás descargar un montón de herramientas que te ayudarán a coleccionar. Orgullosísimo de la comunidad que estamos construyendo allí y de los felices que estamos todos coleccionando allí juntos. Para estos grandes hitos que logramos en el canal, estos 40.000 suscriptores coleccionistas que ya estamos aquí en YouTube, me gusta hacer un gran descuento para que puedas acceder y probarla. Así que hasta el día 31 de marzo, ojo, no te duermas porque tampoco es demasiado tiempo, tienes un 25% de descuento utilizando el código 40K. Así que pásate por patreon.com/el camino del coleccionista y únete a nosotros allí. De verdad que por menos de lo que cuesta un café, te garantizo que tendrás la sensación de ser el euro mejor gastado en el hobby. Te esperamos allí. Y ahora sí, empezamos con estos objetivos que se encuentran a mitad camino. Bien, y empezamos con Jungla, el segundo de los sets de Pokémon TCG, para el cual también tengo un vídeo hecho explicando todos sus entresijos, que la verdad es que son muchos, te lo dejo aquí arriba y abajo para que lo veas después. Como ves en estas páginas, dejo las holográficas aparte, que ahora las veremos. Empieza el álbum con raras, que aún me faltan algunas como Scyther, me falta Mr. Mime, Nidoqueen, me faltan 1, 2, 3, 4, 5 de las raras, pero ya sí que tengo todas las infrecuentes y comunes del set, que la verdad es que no me canso de repetirlo, quedan estupendas en este álbum 4x3 de Gemloader. Siempre me encantó esta ilustración de Cubone, también de Mitsuhiro Arita. Es un set precioso que igual me lleva directo, nostalgia pura, me lleva a mi niñez, con cartas especiales como 2 W Stamp Promo, una italiana y una inglés, y esta carta especial que salía en una colección de chicles y que es muy rara de ver, que es el Gold Border Meowth. De todo esto te hablo en el vídeo en el que hablamos acerca de Jungla. La verdad es que de los 4 primeros sets, el de Jungla es el que menos avanzado tengo, porque de las holográficas solo tengo 5 de 16, que te lo voy a enseñar. Déjame que retire esto. Me faltan todavía bastantes, así que bueno. Más con los precios de hoy en día, fíjate este Vaporeon, la carta rookie de Vaporeon, Evolution, preciosa, pues eso, a los precios de hoy en día me queda bastante camino. El que más va a pesar, y no por estar gordo, es el Snorlax, que lleva año y medio completamente intratable. Y es que cuando yo me marqué estos objetivos, el Snorlax no se vendía ni por $500. Y hoy en día, se está vendiendo por encima de los 2.000. Un tanto absurdo en mi opinión. Y son el tipo de cosas que te hacen replantearte los objetivos, ¿no? ¿Puedes o estás dispuesto a completarlos a estos nuevos precios? Es lo que mucha gente se estará planteando ahora que lleva objetivos a mitad, ¿no? Y es que este set de las Holo, concretamente las PESA 9 First Edition de Jungla, cuando me lo planteé, costaba alrededor de $3.000. Pero es que ahora se está yendo por encima de los 8.000. Es cierto que a día de hoy todavía pienso en completarlo, pero he tenido que dejar muchos otros objetivos por el camino para poder mantener otros como este. Vamos a ir dejando hecho montoncitos con las cartas más importantes o buscadas o que más me gustan de cada set. Así que vamos a ir poniendo así para dejar espacio a todo lo que viene. Volvemos otra vez al álbum, de verdad que esto me va a encantar cuando esté todo lleno de toda la primera era de Wizard of the Coast. Volvemos al contrario que Jungla, Fossil sí que lo tengo mucho más avanzado y me encantaría cerrarlo este año si corrigen algo los precios. Como ves, ya tengo, bueno, aquí están todas las raras y ya tengo todas las raras infrecuentes y las comunes. De esto también haremos un vídeo. Estoy esperando a completarlo para hacer un vídeo, así como tengo el de base set y el de Jungla, pero más al estilo del Team Rocket, que te explico todo en vez de con PowerPoint, con las propias cartas. Aquí acaba, justo además acaba aquí.
Está el pre-release, es verdad que está el Kabuto W Stamp, que lo tengo, pero está de camino de Estados Unidos. Ya te lo enseñaré cuando venga. Que por cierto, menuda se ha liado este último año con el Kabuto King y que llegó a disparar los precios de este Kabuto a sobre los 100 euros. O sea, una auténtica locura. Entonces aquí me faltaría un hueco, así que creo que todas las W Stamp, así que por ejemplo como las has visto de Arbok o las de Pikachu en Jungla, me las llevaré al final del álbum, ahora luego te enseñaré. Y dejaré solo las pre-release en cada una de las colecciones para que todo quede homogéneo e igual. Te voy a enseñar las holográficas que tengo. Y me ha pasado algo parecido a lo que me pareció con Jungla. Porque al final, lo mismo, ¿no? Todas las holográficas PSA 9 First Edition, cuando me planteé el objetivo, pues igual costaban unos 2.600, 2.500, 2.600 dólares y hoy están por unos 7.000. De hecho, cartas como este Dragonite y este Gengar se han disparado desde los aproximadamente 400 dólares a los 1.600 dólares. Una auténtica locura. Menos mal que esto sí que me dio por comprarlos pronto. Pero bueno, a día de hoy solo me faltan Articuno y Raichu. Te lo voy enseñando aquí un poco más rápido. Y concretamente Ditto, que al igual que Haunter y Lapras están los dos de camino desde Estados Unidos, no han llegado a tiempo y tenía que grabar ya o no llegaba para publicar el vídeo. Así que bueno, te los enseñaré en cuanto vengan. Fíjate este Zapdos, que en toda First Edition salió con ese error holográfico, luego ya se corrigió en el Unlimited. Me lo quiero comprar también para tenerlo en esa versión diferente. Pero bueno, te decía que ese Ditto, el Ditto, es la única carta en todo 2025 que he comprado para mi colección personal con respecto a objetivos como este, ¿no? Y además porque pude comprarla en subasta, se me apareció la Virgen, por 150 euros cuando ya estaba por 275 dólares. Una auténtica locura. Y es precisamente el que ya esté tan cerca de completar Fossil y que ya haya completado Bases, y que ya haya completado también Team Rocket, lo que me hace ni plantearme abandonar el dejar de completar Jungla, ¿no? Pero te aseguro que lo voy a construir con mucha paciencia y tratando de optimizar al máximo mis recursos y dejando, o dejando marchar cosas que ya no desee tanto en intercambio sobre todo. Dime en comentarios cuál de estas dos es tu carta favorita entre las top chase de jungla. Si Dragonite o Gengar. Yo de momento, dímelo ya porque te voy a ir preguntando cositas y luego no vas a recordarlas todas, así que escríbelo ya en comentarios. Yo de momento prefiero Dragonite y ahí se queda en el tope. Y ahora pasamos a la era Neo, aunque antes te cuento que en un principio empecé también con todas las Gym y las tuve muy avanzadas. Las Holo PSA 9 First Edition tuve al Blaze Charizard, al Rocket Mewtwo, a la Kazan de Sabrina. La verdad es que tenía bastantes y también bastante de lo raro, común e infrecuente. Prácticamente todo ya de las cartas RAW. Pero ahí tuve que dar marcha atrás cuando los precios empezaron a dispararse. Al igual que tuve que dar marcha atrás con toda la era Neo, para la que tenía los mismos objetivos. Todos los Raw Mint First Edition, a excepción de las Holos, que las quería en PSA 9 First Edition. Ya tenía incluso el Jojo Rookie, el Espeon Rookie, un montón de cartas. De hecho, no me he puesto a deshacer toda la parte RAW. Fíjate los retales que me quedan. Vas a alucinar, fíjate, porque estos sets quedan espectaculares. Es que esto yo también lo jugué mucho de niño. Hasta mitad de la era Neo, más o menos, jugué y coleccioné. Repito, más jugar que coleccionar, pero amasaba cartas por tener un buen pool. Fíjate, Neo Genesis está prácticamente completo, todo lo raro, infrecuente y común. Esto, de verdad, me da una pena dejarlo marchar. Por eso no me he puesto a venderlo. Porque es que me da mucha pena. O sea, esto me da muchas alegrías, pero no lo voy a completar. Y no quiero objetivos a medias. Pero fíjate lo avanzada que tenía la era Neo. Este Metapod es una pasada. Me encanta. El Arbitar, que acabamos de meter además para la colección Low Cost, serie en la que estamos coleccionando una carta de cada Pokémon 2025, mes a mes, con bajo presupuesto y desde cero. Te dejo abajo también la serie por si quieres seguirla. Es una pasada, fíjate, aquí tenemos una comilla y comilla, una de sus primeras ilustraciones en el hobby. De verdad que a mí este set me trae muchos recuerdos también. Lo tenía muy avanzado, pero se me hacía imposible realmente el plantearme conseguir el resto de holográficas que me faltaban, ¿no? Así que le seguiré dando salida a ese set Neo, cuando no lo sé, pero si te interesa completar la era Neo First Edition en inglés Near Mint, contáctame por Instagram en @tcgcrosscollector, porque aquí tendrías una buena base. Pero bueno, ¿qué objetivo sí que mantengo de momento con Neo? Es el de las Shining First Edition PSA 9. Aquí tengo las 3 que tengo 3 de 10. Entonces dices, bueno, ya lo tengo avanzadito, aquí está el Shining Magikarp, estas son de mis cartas favoritas del hobby. Aquí está el Shining Gyarados. Y luego el Shining Raichu.
Es que lo mismo, ¿no? También se han disparado de precios. Cartas como el Charizard First Edition PSA 9, que costaba menos de 3.000 dólares hace nada, hoy se vende por 12.500. Eso es una locura, es una locura. ¿Quién sabe si realmente pararé aquí simplemente con estas tres, con las dos primeras que salieron en Neo Revelation, que además de hacer una gran pareja, son una muestra ideal de este tipo de cartas y son además las dos únicas en las que, fíjate, el patrón holográfico brilla en la carta y no en el Pokémon. Como sí que pasa, por ejemplo, con el resto de la Shiny. ¿Ves este Raichu? Lo que brilla es el Pokémon en lugar de el fondo. La verdad es que esta muestra de los dos primeros y mi Pokémon favorito, así tal cual, es... Me he sentido satisfecho hasta ahora y no he sentido la necesidad de seguir. Pero la verdad es que sería un objetivo con el que coronar mi colección al tenerlas completas. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Pararías aquí? También es algo que me tomaré con mucha calma, eso sí, esperando un gran crash que espero que llegue. Aquí, sí o sí, por mucho que Raichu sea mi Pokémon favorito, este Gyarados es una de mis ilustraciones favoritas de todo el hobby, así que lo dejamos aquí arriba porque es una carta que impone, me encanta. Y volvemos a hablar de cartas promocionales. Tengo este Porygon 700 Get del Card Fan Club del año 2000, que era la más complicada de conseguir del trío de premios, que también estaba compuesto por el Eevee 500 Get y el Shining Magikarp 600 Get. Este era un set muy emblemático que me encantaría completar. Estas son cartas que se conseguían sumando puntos de distintas formas con una membresía oficial de la revista Pokémon Card Game Trainers, que acabó desapareciendo. Fíjate, ahí tiene un pequeño swirl. Estas cartas me encantan. Todavía no tengo en el canal un vídeo acerca de este trío tan emblemático y tan nicho también, pero llegará 100% un trío de joyas en este hobby y llegará vídeo seguro. Quizá espere a completarlo. Y para acabar, como set algo menos exclusivo, o al menos la mayoría de sus cartas, también voy a... Volvemos al álbum, donde estará todo mi Wizard of the Coast. Y es que también voy a mi marcha completando el Wizard Blaster Promo, el set de cartas promocionales que Wizard of the Coast fue sacando en eventos, torneos y lanzamientos mientras se encargó del TCG. Por ejemplo, este, te señalaba, este Meowth de juego de la Game Boy, es una pasada, seguro que muchos lo recordaréis. Este Mewtwo, que es la ilustración hecha por Christopher Rush, el ilustrador de Black Lotus de Magic. Son cartas preciosas, todas tienen historia. Mi idea es cuando lo complete también, hacer un vídeo hablando de cada una de las cartas donde se conseguía. Así que quiero meterle cañita a este objetivo. Salieron entre 1999 y el año 2003 y son un total de 53 cartas. Hay algunas un tanto caras, como el Lucky Stadium o el Centro Pokémon, pero la mayoría son bastante asequibles y casi todas se imprimieron mucho, aunque también están subiendo. Por ejemplo, la del cumpleaños de Pikachu, madre mía, también se está poniendo intratable. Sin prisa, pero sin pausa con este objetivo. Lo tengo un poco en pañales, pero es uno de mis objetivos que sí que pretendo darle un poquito de gas en este 2026. Lo que te decía antes, ¿no? El Mew de la película típico, Ancient Mew, también lo tendré aquí atrás. El original que yo cogí de niño en la película, se lo regalé a mi hijo, está reventado, lo tiene en su álbum. Reventado, yo me compré esta copia ya de adulto. Y esto es lo que te decía, ¿no? Las W Stamp las acabaré trayendo todas aquí y dejaré las pre-release solo con cada set. Ya veremos con qué completo, porque me quedan algunas páginas. Veré con qué completo este álbum de Gemloader. Repito, puedes conseguirlo en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Veremos cómo lo lleno con temática Wizard of the Coast también. Me apetece mucho tener una colección que pueda disfrutar de una sola sentada en este simple y espectacular álbum, la verdad. Y bueno, vistos todos mis objetivos a medio construir que a priori pretendo completar y mantener, vamos ahora con la segunda apertura del día. Después veremos qué cosas estoy abierto a dejar marchar y qué cartas tengo en un limbo, pero que quiero mantener y quedarme, y luego te mostraré colecciones de otros ámbitos. Haremos el sorteo y lo veremos todo en Collector, con lo que reflexionaremos acerca del valor de la colección y llegaremos a conclusiones. Si estás disfrutando del contenido, deja un me gusta y suscríbete si no lo estás todavía, y vamos con la segunda apertura de la caja de Ball to Movie. Bien, ya sabiendo lo que hay dentro, vamos directos al grano, vamos a ver qué nos depara esta segunda cajita. Bueno, aquí tienes tu codiguito y seguimos teniendo de nuevo el mismo despliegue de sobres. La verdad es que las ilustraciones de estos sobres también son una pasada. Antes hemos visto el Rayquaza, pero este Gengar es chulísimo, el Charizard también. Bueno, vamos a mantener el orden de apertura. Y bueno, ya hemos hablado antes de qué podría salirnos en Brilliant Stars. Pero, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, de un set como Fusion Strike? Pongo el codiguito por aquí. 1, 2, 3 y 4. Bien, pues la verdad es que pues, es un set muy decente, por decir algo, con muchas V alternativas muy chulas, como son el Celebi, el Mew o el Genesect. Y la verdad es que llegamos ya a un momento en la era de Espada y Escudo en que, pues, como pasa ahora, ¿no? Hoy en día, todos los sets tienen ilustraciones espectaculares, sean más o menos, pero todas tienen chicha.
Pero la verdad es que en este set la palma se la llevaban, o se la llevan las VMAX alternativas, ¿no? Quizá, segundo que te enseñe esto, aquí lo tienes, 1, 2, 3 y 4. Quizá la palma, o bueno, la palma no, quizá el más desaparecido podría ser el Inteleon de las VMAX alternativas, pero luego hay dos muy buenos escoltas para un gran rey, y es que tenemos al Mew VMAX y al Espeon VMAX, que son artes increíbles, son unas cartas que son una auténtica pasada. Ojalá viésemos aquí una hoy. ¡Vamos! Dracovish sube, otro hit, lo enfundamos. A ver que aquí me he llevado otra funda. Mira, vamos a ordenarlas así. VMAX, bueno, VMAX dorada, VMAX normal. La verdad es que yo diría que no nos podemos quejar de momento. No nos podemos quejar. Y bueno, y en la cima de la montaña, ¿no? Decíamos que el Mew y el Espeon eran escoltas de un gran rey. En la cima de la montaña de aquí, de este pedazo de set, 1, 2, 3 y 4, tenemos a Gengar VMAX, que es una de esas cartas que ha quedado como una de las más icónicas de toda la era de Espada y Escudo. Y de además, un Pokémon que no puede estar más de moda. La verdad es que no puede estar más de moda. Otro Bulu, tiene los mismos ataques, ¿no? No, es otra versión. Estaba comparando con el que nos ha salido promo. Y vamos con el de Evolving Sky. Y bueno, es que estamos viendo, te decía, a lo largo de todo, lo largo y ancho del hobby, 1, 2, 3 y 4, como las cartas de Gengar, pues prácticamente, creo que sea cual sea, da un poco igual, se han estado disparando de precio en el último año. Hoy en día coleccionar Gengars, la verdad es que podríamos decir que es caro y que te vendría, te vendría mucho mejor ser amante de prácticamente cualquier otro Pokémon, ¿no? Veamos este último sobre. ¡Ah! Vacío. Bueno, esta vez solo hemos tenido un hit, pero bueno, creo que seguimos sin poder quejarnos. Vamos a ver qué nos quedan en las otras dos que todavía vamos a abrir. Y si no sale nada gordo, ojo, porque quizá sea la tuya, la que vamos a sortear, la que tenga el gran hitazo. Pero bueno, de momento vamos con más de la colección. Vamos a ver colecciones que tengo acabadas o casi, pero que me planteo incluso darle salida. Veámoslo. Bien, veamos ahora objetivos que ya no lo son, ¿no? Porque aquí tengo un par de sets, por ejemplo, empezamos con ello, que llevo un par de semanas considerando seriamente si dejar marchar. El primero es el set de cartas Rainbow de Team Up, aquí lo tienes, que también le dediqué un vídeo en exclusiva. Estas son unas de las cartas más raras de todo el hobby en cuanto a cantidad de impresión se refiere. Se le estima una impresión a cada una de unas 21.000 copias, que así rivalizan en números existentes a cartas como las Goldstar de Team Rocket Returns, Fuerzas Ocultas o Legend Maker, ¿no? Que se dice pronto. ¿Qué problema tengo con ellas? Pues que si lo pienso fríamente, me hace más ilusión completar Fósil o Jungla que mantener estas cartas en mi colección personal. Y la realidad es que también se han disparado muchísimo de precio y preferiría cambiarlas por cosas que sí, que tengo clarísimo que quiero coleccionar para siempre. Pero bueno, te lo cuento todo acerca de ellas en un vídeo que tengo en el canal, que te lo dejo aquí arriba y abajo para que lo veas después. Bueno, no sé para qué retiro el álbum, pero bueno, por otro lado, y esto sí que me duele más, tenemos todas las cartas Level X. Aquí las tienes, además les he dedicado una serie de shorts en el canal, te lo dejo ver abajo también, donde hemos hablado de cada una de forma independiente. Estas son cartas. Aquí estaban las estas y ahora pasamos aquí directamente. Estas son cartas que llevan años pasando por debajo del radar de la mayoría de coleccionistas, pero que al ser tan raras y pertenecer a la época de menos impresión e interés por el hobby, pues hay muy pocas, por lo menos que se conserven en buen estado, ¿no? En buena condición. Fíjate, me parecen cartas espectaculares. Para que te hagas una idea, algunas como las de Great Encounters, como son Cresselia y este Darkrai, se imprimieron sobre las 18.000 copias. Para que te pongas en perspectiva, a Mumbreon, una carta demandadísima del moderno, se estima una impresión de unas 100.000 copias en inglés. Ojo con la diferencia. Que por cierto, si quieres profundizar más en cuanto a las distintas impresiones de las chase cards por sets y por eras a lo largo de todo el hobby, lo tenemos todo recopilado en un PDF que puedes descargar como recurso top en nuestro Discord al que puedes acceder, te lo recuerdo, desde patreon.com/el camino del coleccionista, y hasta el 31 de este mes tendrás un 25% de descuento para acceder utilizando el código 40K. Entonces, ¿qué quiere decir que hubiese tan poca impresión? Pues que aunque el foco de la mayoría de coleccionistas no esté puesto aquí, no hacen falta demasiados para que el precio se dispare. Para que te hagas una idea, y además detallé el proceso en el episodio 8 de la serie Cómo coleccionar, el de cómo comprar más barato, te lo dejo aquí arriba y abajo para que lo veas después, muchísimas de estas cartas las compré en lote a 8 euros, incluidas cartas algunas como el Gengar, el Alakazam o el Snorlax que hemos visto aquí, ¿no? Creo que incluso el Rayquaza este estaba en ese lote. Y por ejemplo hoy, pues el mínimo en Card Market para cartas como el Gengar este, en un estado decente son 200 euros. O el Snorlax son 250. La verdad es que me parece una auténtica locura. Esta colección, además, no está completa
Por lo que con más razón creo que me bajaré del carro. Porque además me deben faltar igual un poquito menos de la mitad o más o menos la mitad. Aunque igualmente impresionante cómo queda también en este álbum de top loaders de Gemloader. También es de esta marca, que ya sabes que puedes comprarlo en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Esta la compré en el Gala TCG, te cuento como en el vídeo que te he dicho antes. Y bueno, cada cartita tiene su historia. La verdad es que estas sí que las echaría de menos. Así que bueno, si te interesa alguno de estos sets, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Sinceramente, no quiero el dinero. Priorizaré siempre el que si alguien viene con cartas que intercambiar de los objetivos que 100% quiero completar, ¿no? Cosas que me faltan de jungla, de fósil, de las Black Star promo. Ya sabes, estoy abierto a dejar todo esto marchar, las Rainbow y las Level X, por más que me pese, en pos de completar el resto de mis objetivos, que sí o sí tengo claro que quiero completar, cueste lo que cueste. Igual que si quieres algo de la era Neo que te he enseñado, o incluso, fíjate, ¿no? Este set de comunes infrecuentes que está tan avanzado, porque yo en su día también me planteé completar. Claro, yo me venía muy arriba, pero es verdad que todos los objetivos tenían sentido cuando los planteaba económicamente en aquel momento, ¿no? Pero aquí está un set súper avanzado de las comunes infrecuentes de las cartas base set Shadowless. Sobre estas cartas es sobre las que luego se puso el cuño de primera impresión, de primera edición. De verdad, mírate el vídeo de los entresijos de base set, que te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción, porque es una maravilla. Esto es una joya. Esto es el Pikachu Red Cheeks. Este salía en 2 versiones y esto también se ha disparado de precio. Son sets que ya no puedo completar. Esto ya lo dejé caer hace mucho tiempo porque tampoco iba a ponerme a comprar las holográficas PSA 9 Shadowless. Por ejemplo, el Charizard ahora mismo sería un imposible. Pero cuando empecé todo tenía sentido, ¿no? Así que bueno, estas son cartas que también tengo que ir dejando marchar. Entonces, por último, tenemos... Déjame que coloque la cámara frontal. Ahora sí, que la tenía desconectada para enseñarte mejor los álbumes. Tenemos a Daisuke Raichu, otra auténtica joya que no sabía dónde colocarla, pero forma parte de las Daisuke Club, que no pienso completar y tampoco es algo que vaya a dejar marchar este Raichu concreto. No es una de mis cartas favoritas dentro de mi colección y un señor grial. El Daisuke era otro club en el que ibas puntuando para conseguir cartas. Otras maravillas de este set serían el Espeon y el Umbreon Daisuke, o lo que está en la cúspide absoluta de ese set, el Master Scroll, ¿no? Y bueno, otra joya, que es esta, ¿no? Probablemente mi carta más emblemática y que tampoco pertenece a ninguno de las secciones o grupos que hemos visto hoy. Es el Charizard inglés Base Set Shadowless First Edition PSA 9, la carta más reconocible del hobby, sin duda. Además, en su versión más top, en un estado tope de gama, la carta de las cartas. O sea, mi grial absoluto y creo que no es necesario decir mucho más. De verdad que gusto da verlo todo junto. Del Charizard, del Daisuke Raichu, del Masaki Gengar, del Shining Gyarados y de alguna más tengo un vídeo conjunto hablando de ellas en profundidad y también contándote qué aprendí con cada una de sus adquisiciones, porque todas estas cartas, aparte de ser una maravilla en mi colección, también me enseñaron algo a la hora de coleccionar. Te lo dejo aquí abajo para que lo veas después. Y bueno, visto esto, vamos directamente con la tercera apertura de hoy y después vamos con los coleccionables que tengo fuera de Pokémon TCG. Veámoslos. Bueno, vamos con la tercera cajita y ahora nos toca hablar del que es el set moderno de los sets modernos, ¿no? Evolving Skies. Así que bueno, abramos esto. Bien, vamos a mantener el mismo orden de apertura exactamente igual. Dime si, porque estoy guardando las jumbos en el álbum, si quieres que lo sorteemos también, escribe jumbo en los comentarios. Si más de 10 personas escriben jumbo en los comentarios, sorteamos también, aparte de todo lo que se vaya a sortear, el jumbo Voltum y el Voltum V. Y tendremos 4 ganadores extra. Pero tienes que escribir ya Voltum en los comentarios y dejar un me gusta. Así que bueno. Empezamos otra vez con Brilliant Star. Y es que decíamos de hablar de Evolving Skies, ¿no? Y es que es el set que lo revolucionó absolutamente todo en la era de espada y escudo, que nos trajo, 1, 2, 3 y 4, al que pues, a día de hoy es el emblema del hobby, ¿no? Bueno, el emblema del hobby moderno. La carta más deseada del hobby en los últimos años, que es el Umbreon VMAX, o como se le conoce, Mumbreon. Sin duda, la carta que más ha destacado de toda la era de espada y escudo y de los últimos años. Y da igual que el pop report de PSA 10 de esta carta pues ronde las 20.000 unidades, ojito, ojito, y que realmente esta carta pues de rara 3 y 4 tenga realmente poco, porque al final siempre vas a poder encontrar copias a la venta si las estás buscando, pero la demanda por ella es abrumadora y se mantiene en el tiempo de una forma que yo, la verdad, no esperaba que se mantuviera así. Incluso que su demanda siguiese subiendo, aunque bueno, es verdad que está subiendo por todo el hobby. Pero la verdad es que este set de Evolving Skies es mucho más que Mumbreon. Hay muchísimas cartas chulísimas y por eso ha destacado tanto el set como tal.
está 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, hay cartas como Rayquaza VMAX, alternativo, es precioso. Están las 3 evoluciones modernas de Eevee, alternativas también. Está Dragonite V, otras evoluciones V, evoluciones V, que a mí la verdad es que hay algunas que me gustan incluso más que las VMAX, no sé qué opinas tú. ¡Vamos! ¡Chandelure V! Esta ilustración me encanta. ¡Qué pasada! Son cartas baratas que, por ejemplo, para colecciones low cost o llenar carpesanos, visten muchísimo las cartas V. Por el precio que tienen, considero que son cartas ideales para colecciones low cost. Es más, en base a lo que te estaba diciendo antes, de Vs, V versus VMAX, dime en los comentarios, ¿no? Porque la realidad, o sea, ¿a ti te gusta más, por ejemplo, el Mumbreon o el Umbreon V? Te lo dejo aquí en pantalla para que sepas cuál es, porque a mí, si te soy sincero, me gusta bastante más el V, la ilustración del V, ahí él encima de la escalera o de la pared, ahí con los fantasmas. Me gusta muchísimo más esa ilustración, así que te leo en los comentarios. ¡Uy! Se está notando que la era de espada y escudo era durilla, durilla a la hora de encontrar hits. Pero bueno, todavía nos queda una por abrir y recuerda que una la vamos a sortear y puede ser para ti. Así que bueno, vamos a ver ahora qué otros coleccionables tengo para enseñarte y después de ver toda la colección en la aplicación de Collector, te cuento cómo participar en el sorteo, ya sabiendo qué hits graduaremos para sortear también. Así que aún nos queda mucho vídeo, seguimos. Bueno, como seguramente sepas, yo de niño siempre jugué a Magic the Gathering y continué jugando pues, de adulto, ¿no? A día de hoy soy dueño de la web de torneos más antigua de Europa, tcdex.net, y juego un torneo concreto al año. Escribí un artículo que luego transformé en podcast, que te dejo aquí arriba y abajo para que lo veas después, acerca de por qué vendí mi colección de Magic, pero no lo haría con la de Pokémon TCG. Te encantará. Pues bien, de esa colección me queda esta maravillosa pieza mitiquísima, que es el dragón Shibano de Beta. Una carta que todo jugador old school de Magic reconoce al instante y que rezuma nostalgia por las 4 esquinas. Aquí no se verá bien por la luz. Vamos a dejarla aquí para reservar 2 huequitos más que me quedan de slabs. Y es que por otro lado, yo siempre he sido fan de Dragon Ball. Tengo todos los cómics que coleccioné de niño. A día de hoy, de hecho, sigo leyendo el manga de Dragon Ball Super y voy al día. Tengo cientos de cosas de Dragon Ball y muchísimos recuerdos ligados a la infancia. El motivo por el que nunca me metí a coleccionar sus cartas modernas es porque no reúnen los fundamentos que yo busco en un coleccionable. No me parece que tengan coleccionabilidad orgánica y muchas otras cosas, ¿no? Y tienes más acerca de los fundamentos y la teoría del coleccionismo en la lista de reproducción que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción para que lo veas después. Pero jamás me hubiese perdonado no tener algo, así que, bueno, algo que representase una de las franquicias por las que más pasión he sentido. En su día compré esto. El grial de set de Dragon Ball, Goku el Awaken Power. Es cierto que mi idea siempre fue upgradearla al 10 por rizar el rizo, pero ahora que ha remontado el interés por la franquicia, probablemente la verdad es que no lo haga. Para mí Mint es un estado más que suficiente. Esta carta además no es un 10 por el centrado trasero, pero por lo demás está impoluta y a mí me vale. Pero en cuanto a Dragon Ball, esto no es todo. Ojito con este spoiler que asoma por aquí. Pero bueno, yo tengo un libro de Akira Toriyama de ilustraciones originales que todavía conservo de cuando era niño y siempre me imaginé una vitrina en la que poder exhibirlo junto quizá pues esta carta y alguna otra pieza de coleccionismo, ¿no? Ese libro lo tengo en casa de mi madre y no he podido viajar a tiempo para mostrártelo, pero ya lo haré en alguna story, así que únete a nosotros en Instagram TCG Cross Collector. Así que bueno, para exponerlo, como tenía idea, compré estas 2 booster boxes manga, cuya colección está diseñada con muchas de esas ilustraciones originales que salen en el libro. Así que bueno, con eso, si sale una tercera pues la tendré que comprar, pero con esto, el libro y el Goku, sí que cierro el ciclo completo, el círculo lo cierro perfectamente en cuanto a los coleccionables que quiero tener de Dragon Ball. Ya no nos cabe mucho más, así que a ver cómo lo acoplamos todo ahora. Porque después salió One Piece TCG, también serie que llevaba y llevo al día el anime, que sí que cogí más de adulto, pero bastantes años antes de que saliese el TCG. Y cuando salió, pues dije, voy a comprar algo, porque llevo tanto tiempo viendo esta serie que cuando salió dije, pues voy a comprar algo, ¿no? Parece mentira que pagase por esta OP01 Blue Bottom 100 euros cuando salió y que hoy sea una de las piezas más caras de mi colección. La verdad es que una locura los dos vaivenes de hype que ha vivido One Piece también desde que salió. Parece que ahora ya está corrigiendo un poco, pero esta es una de esas piezas que pretendo mantener a mi lado. Vamos a ver cómo ordenamos esto. Voy a hacer así. Vamos a hacer así, con cuidado. Así. Y este se viene aquí. A ver que se le vea así. Qué foto más... Nunca había tenido todo junto en el mismo sitio.
Y bueno, es cierto que el día de pre-release de OP01 yo estuve jugando en una tienda de Magic y había al lado el pre-release, ¿no? Y dos jugadores que habían reservado plaza faltaron y sobraron dos super pre-release deck de estos, Animal Kingdom, que es el de Kaido. Y bueno, me vendieron uno, que no sé si fue por 18 o 20 euros, y la verdad es que también han subido muchísimo de precio. Así, eso sí, esto no le tengo absolutamente ningún apego, y es la única cosa que tengo de One Piece, aparte de la Blue Bottom. Y seguramente no tendré nada más. Repito, para mí no reúnen los fundamentos que busco en un coleccionable. Sí el sellado, que te digo, mucho más acerca de la teoría y los fundamentos de los coleccionables en la serie que te dejo abajo. Pero bueno, este deck sí que lo dejaré marchar. Y bueno, por último nos vamos a la vida real. Como podrás comprobar, mis coleccionables giran mucho en torno a la nostalgia y el recuerdo ligados a tiempos del pasado que he disfrutado mucho, ¿no? De niño. Y otra de mis grandes pasiones cuando era chiquillo era el fútbol. Y cómo no, relacionado todo también con el mundo de los coleccionables. Recuerdo con muchísimo cariño esos ratos en el patio del colegio con los cromos, intercambiando, jugando a pantalón, yendo los domingos a la Plaza Redonda de Valencia con mi padre a intercambiar cartas, y lo que nos costó completar al 100% la primera colección, que fue la de la Liga Este del año 96-97, con ese Ronaldo Nazario recién llegado al Barcelona, que recuerdo perfectamente cómo me tocó en el primerísimo sobre que me compré, con pelo, y que luego salió la versión sin pelo, que me costó 30 cromos en el colegio cambiarlo. Qué recuerdos de verdad más vivos, y bueno, como adolescente también crecí pues viendo a Messi desde el día 1 y como gran fan, pues ¿qué ha acabado pasando de adulto? Pues que tuve que ir a adquirir este Messi Rookie, que es la auténtica joya del coleccionismo deportivo moderno. Es un PSA 3, aún así estas cosas ya valen una fortuna y bueno, planeo ir intercambiando y añadiendo dinero para hacer upgrades. Para mí un 6 sería perfecto para esta carta. De verdad que me gustaría ir haciéndole upgrades. Vamos a ponerlo al lado de Son Goku. Y algo que no os puedo enseñar porque no me ha llegado tampoco a tiempo de Estados Unidos, pero está de camino ya, ¿no? Es uno de los diamantes en bruto de la era premoderna del fútbol, del cromo deportivo, que es de mi jugador favorito, Ronaldo Nazario, su carta pre-rookie. Te voy a dejar por aquí una foto. La historia de esta carta es muy loca y pese a que no ser de Pokémon, voy a dedicarle un artículo en el blog y episodio en el podcast cuando me llegue, aprovechando para hablar del tema rareza versus escasez en el mundo de los coleccionables para la serie de los fundamentos y teoría acerca de ellos. Aparte de eso, en el mundo de los deportes conservo todos mis álbumes de la niñez que tengo en casa de mi madre, y sin tener otra opción mi hijo me empuja a coleccionar las series de Mega Crash y Adrenaline desde el año pasado. Son suyas, pero al final me acaba tocando comprárselas a mí para rematarlas, igual que empujaba a mi padre en mi época para que acabase yo las mías de niño, ¿no? Y me apetece mucho que él tenga esos recuerdos que tengo yo coleccionando con mi padre, así que lo hago con muchísimo gusto. Este tipo de cosas son las que significa para mí coleccionar. También es cierto que tengo alguna que otra carta, piezas firmadas por futbolistas, pero que no tiene nada que ver con cartas o cromos. Pero bueno, mi objetivo con el deportivo es hacerme un 11 ideal que quiero poner en un cuadro, con un fondo de alguna imagen de un campo de fútbol, y quiero un 11 ideal con las cartas rookie o pre-rookie de mis futbolistas favoritos de mi adolescencia, ¿no? Pues Messi, Ronaldo Nazario, Ronaldinho por detrás, quizás Rivaldo, Zidane, Xavi, Iniesta, Roberto Carlos en la banda izquierda de defensa. Pero bueno, ya te iré actualizando. Este es un proyecto muy, muy, muy a largo plazo. Y visto ya todo, vamos ahora, dime qué te parece, pero vamos a ir ahora con la última apertura de hoy. Luego veremos todo esto introducido en la web de Collector, que estoy utilizando para monitorizar su valor y sacar conclusiones. Y luego veremos, de vuelta en la mesa, todas esas conclusiones, hablaremos de ellas y haremos los sorteos. Escríbeme por favor en comentarios qué es lo que más te ha gustado de todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerda dejar un me gusta si no lo has hecho todavía y suscribirte. Seguimos. Bien, abramos esta cuarta y última caja de Voltum y veamos si encontramos un último gran hit. Bien, aquí tienes tu código, creo que en la última lo he tirado y se me ha olvidado dártelo. Recuerda, comenta Jumbo en los comentarios si quieres que sorteemos 4 packs de esto más esto, aparte de todo lo que vamos a sortear hoy. Mientras tanto se queda aquí en mi álbum guardado. Y volvemos a mantener el orden, Brilliant, Evolving y Fusion Strike. Vamos a ver, cruza los dedos, coleccionista. Y recordarte que te esperamos en la comunidad del Camino del Coleccionista, donde encontrarás un montón de contenido exclusivo, herramientas que te ayudan a coleccionar, torneos, descuentos, podrás comprar, vender, intercambiar cartas y conocerás a cientos de coleccionistas que comparten tu misma pasión. Hacemos sesiones de preguntas y respuestas y directos cada 15 días, un montón de cosas más. Ya sabes que con el código 40K tendrás un 25% de descuento hasta el 31 de marzo, así que aprovéchalo. Accede desde patreon.com/El Camino del Coleccionista, que te esperamos allí. Y me gustaría saber cuál de todas las cartas que hemos visto hoy en la colección
A ver, esto lo está doblando. Uy, esta, menos mal, que no es el hit. Estaba doblada, se había quedado arriba. 1, 2, 3 y 4. Me gustaría que me dijeras cuál de todos los coleccionables que te he enseñado hoy te ha gustado más. O sea, ¿cuál añadirías a tu colección si pudieses escoger uno totalmente gratis? ¿No? Si pudieras decir, Cross, hoy es mi cumple y regálame X. Y yo fuera a decir sí, cuéntame cuál de todos los que has visto, con cuál te quedarías. La verdad es que me hace especial ilusión saber tu opinión. ¡Vamos! Zamacenta V. Además, Zamacenta creo que justamente también tiene un hueco por rellenar en nuestra colección low cost. De hecho, creo que es... si lo metemos, creo que es la primera página que se completa al 100%. ¡Oh! Ese se viene de cabeza. Ese no lo vamos a graduar. Ese nos lo quedamos en la colección Pokédex low cost. De momento yo creo que graduar, vamos a graduar estos dos, que son los que valen más la pena. Para sortearlos, vamos a abrir primero Hook and Strike. Y bueno, ahora ya sabes, dime si tú crees que si consideras que valdría la pena graduar otras dos cosas. Vamos a ver por qué. Igual aquí ahora nos sale algo top. Esperamos que sí. Son los dos mejores sobres de la caja. Vamos a abrirlos. Últimos, a ver si tenemos Last Pack Magic. Pero bueno, ahora iremos a la web de Collector a ver todo lo que te he mostrado de la colección. En ella he empezado a monitorizar el valor de mi colección, que era algo que no estaba haciendo como tal, aunque lo llevo todo en Excel al día y demás, pero la monitorización de valor es importante porque al hacerlo me ha permitido darme cuenta de algo y reflexionar, ¿no? Acerca de ello. Y es algo que te quiero contar. ¡Uy! Así que después volveremos aquí a la mesa para contártelo y te diré cómo participar también en el sorteo de esta última caja de Voltun que nos queda por abrir, de estos hits, de todo, ¿no? Aún falta, después de Collector nos falta un remate final para el vídeo. Vamos a ver, cruza los dedos coleccionista, te veo en casa cruzándolos ya. Último sobre de Evolving Skies. Vamos, vamos, Rufflet, Psyduck y... ¡Ah! Bueno, no tenemos hitazo, pero tenemos carta V, que es un hit, claro que sí. Este Duraludon V de Planeta. Planeta se llama. El ilustrador tirando ese rayo por la boca. Supongo que un hiper rayo o algo así. Ahí lo tenemos. Ya hemos abierto todo lo que teníamos que abrir hoy. Vamos a la pantalla, a la web de Collector y luego volvemos para rematar el vídeo. Sorteos y conclusiones. Vamos allá. Bien, lo primero de todo, ¿qué es Collector? Pues en una frase podríamos decir que es la web o aplicación referencia en el mundo de los TCGs para monitorizar las entradas y salidas de tu colección, así como su valor. A día de hoy abarca todos estos sets que ves aquí en pantalla y tienen previsión de acabar añadiendo más con el paso del tiempo, incluido cromo deportivo. También tiene una sección de tienda donde, pues bueno, se venden muchos productos relacionados, pero que te llevan directamente a links externos. Y una de sus mejores partes es cuando vas aquí a Showcase y podrás encontrar un montón de colecciones que comparten otros coleccionistas. Aquí, por ejemplo, la que estás viendo es la de Rusty, uno de los mayores coleccionistas de Pokémon TCG del mundo. Fíjate qué joyas, qué colección tiene. Además tiene una selección espectacular de Uncut Sheets, que son los estandartes de su colección, que obviamente aquí no salen porque no son ítems que estén aquí registrados. Pero bueno, puedes pasar horas aquí en el showcase. Fíjate, por ejemplo, aquí está la de Steve Aoki. También tiene cartas espectaculares, espectaculares. Aquí puedes pasar, repito, horas. Y luego también tienes por la sección principal, que es donde podrás perderte buscando cartas y sellado y lo que sea para añadir a tu colección. Puedes usar todos los filtros que ves aquí a la izquierda. Y bueno, cuando le des a cualquier coleccionable, pues podrás además añadirlo aquí a tu colección o a una lista de ones. Podrás además añadir, si lo has adquirido, a qué precio, dónde, alguna notita. Y luego tienes la parte del portfolio, que es esta de aquí, que cuando vayas volcando tu colección, aquí es donde estará reflejada. En una primera página como esta verás su valor y el desglose aquí a la derecha de qué tipo de cosas hay y los coleccionables pues, más valiosos. Y si le das aquí arriba a Products, verás el desglose de todo y podrás utilizar filtros para localizar o estudiar cosas dentro de tu colección. Entonces, es verdad que yo siempre he sido de Excel a la hora de coleccionar, pero el partido que le saco a esta reciente incorporación a mis herramientas para mí no lo sustituye. Prefiero mil veces el Excel para plasmar mis objetivos e ir anotando las incorporaciones, para fijar las fechas de adquisición, precios, incluso notas, porque me parece mucho más visual y estructurado. De hecho, tengo un vídeo acerca del modelo de Excel que utilizo para hacerlo y te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción para que lo veas después. Podrás descargarlo en el Discord de la comunidad de El Camino del Coleccionista si lo quieres. Pero bueno, aunque nunca dejaré de utilizar el Excel, Collector para mí cubre otra parte importante que de querer hacerla de forma manual o en el Excel sería prácticamente imposible a gran escala o requeriría de muchísimas horas y actualización constante, que es la de monitorización del valor de la colección. Si vamos por aquí a Overview otra vez, solo así he podido ser consciente, al volcarlo todo aquí, de la cantidad de dinero que tengo depositado en el hobby. Yo cuando empieza el año,
hago una composición del lugar de mis finanzas personales, reviso lo que he ganado y gastado durante los años, o sea, durante los últimos 12 meses, lo que he invertido, lo que he ganado o perdido y sobre todo hago una evaluación de todo mi portafolio financiero y mis activos. Y yo siempre tuve claro que no quería tener en coleccionables más de un X% de mi patrimonio y ha sido solo al volcarlo todo en Collector que me he dado cuenta de que cuando creía que no me estaba pasando de mi límite autoimpuesto, no podía estar más equivocado porque llevo años estimando lo que tengo en coleccionables, contando algunas de mis piezas más valiosas y añadiendo algún que otro pico usando distintas aplicaciones, ¿no? Porque en Excel guardo lo que me cuestan las cosas. Pero actualizar a lo que se valoran en cada momento sería imposible. Y mis estimaciones se estaban quedando muy, muy cortas. Por ejemplo, si vamos aquí puedes filtrar, ¿no? Si vas a sellado, por ejemplo, aquí ves toda la parte de sellado que tengo. Esto es algo en Pokémon TCG que yo nunca he coleccionado. Todo me ha ido llegando a través de patrocinios con el paso de los años y como prácticamente no abro ni tengo tiempo de ponerme a vender, pues siempre he ido metiéndolo en cajas y llevándolo a trasteros. Ni siquiera lo he pasado nunca por un Excel porque no son cosas en las que me haya gastado dinero, ni siquiera que formen parte de ningún objetivo que considere completar en mi colección. Claro, una vez lo metes aquí, te das cuenta de que se va acumulando seriamente y que además su valor no es ninguna tontería. Incluso es muy difícil cuando tienes muchos tipos de cartas distintos, y te voy a enseñar otro ejemplo, saber cómo está evolucionando su valor con el paso del tiempo. El hobby se mueve muy deprisa y pasa por momentos frenéticos en distintas de sus partes, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí abajo, este Chimchar, el Piplup y este Turtwig, ¿vale? Estas tres cartas son partes de las Play Promos. Son cartas que yo compré por unos $50 cada una en PSA 10, porque al igual que pretendo completar las Fan Club con el Porygon que te he enseñado antes, también pretendía completar las Play. Pero bueno, ese objetivo lo descarté en cuanto todo empezó a subir. Pues yo no monitorizo estas cartas. Si no llego a meterlas aquí, ni me habría dado cuenta, a no ser que un día me hubiese decidido a venderlas activamente, de que a día de hoy cuestan la friolera de 300 y pico dólares. O euros, 350 con 31 euros. Y esto te puede pasar con cualquier cosa. Tú aquí puedes ir descartando grados y entonces PSA 10, fíjate cómo ha subido. Es una locura. Y esto te puede pasar con cualquier tipo de carta. Así que bueno, te haces a la idea de lo que esta aplicación puede aportarte. Este es el valor que tiene ahora mismo mi colección y bueno, aún me quedan bastantes cosas por añadir. Por ejemplo, no he añadido el Messi o el Ronaldo, que tienen precios sustanciales ahora mismo, pero que aquí no se puede meter deporte. De hecho, como esto no distingue entre idiomas, y eso es algo que me consta que también están instaurando, no está mi set de base set primera edición en español. Todo eso ni siquiera está aquí. Ni el Charizard PSA 8, ni las grandes ni las pequeñas, no hay nada. Y ahí también hay mucho dinero. Entonces, bueno, visto esto y hecha la composición del lugar, vamos a la mesa para hablar de las conclusiones que extraigo y después te cuento cómo puedes participar en los sorteos. Bien, coleccionista, hablemos de conclusiones, ¿no? Conclusiones que saca uno al organizar al 100% su colección, al valorarla y al ponerla en perspectiva. Lo primero es que para mí el dinero que tengo en coleccionables es demasiado. El número de objetivos que tenía hace año y medio eran demasiados y las horas que tengo al día para disfrutar de mi colección, toda la que tengo, son insuficientes. La realidad, cuando me paro a pensar y miro atrás unos meses, mi disfrute para con el hobby no son las horas que paso delante de mi colección. Mi día a día ajetreadísimo no me permite disfrutarla, ojearla, ordenarla, tocarla, compartirla. Me doy cuenta de que mi conexión con el hobby son más las amistades que he hecho, las conversaciones acerca de él con otros coleccionistas, las quedadas, las cenas, los almuerzos, los car shows a los que vas a pasar el día a disfrutar con amigos, pero en los que no compras absolutamente nada porque todo está carísimo, los grupos de Telegram, el Discord del Camino del Coleccionista y las sesiones en vivo cada 15 días que hago allí, en las que puedo conectar con otros coleccionistas en directo y hablar de la actualidad del hobby y soltar todo lo que pienso acerca de él, ¿no? Esos son los momentos, eso es para mí el hobby. Yo empecé con objetivos muy claros y concretos. Si te fijas en mi cuenta de Instagram, pone Pokémon TCG Wizard of the Coast Collector. Y es la era del hobby por la que siento nostalgia, ¿no? Concretamente en su primera etapa, la que viví de niño y la que me ha traído de vuelta, la que me trajo de vuelta a coleccionar una vez ya de adulto, ¿no? Pero vas profundizando, vas expandiendo y acabas abarcando más de lo que realmente te hace feliz. Vas adquiriendo cartas que en momentos como este de locura y subidas masivas de precio, no dudas en dejar marchar porque realmente no te aportan lo que de verdad tienen que aportarte. Ya corté muchos objetivos cuando todo empezó a subir, me desprendí de muchas cosas que ya sabía que no iba a completar, pero al meterlo todo en Collector y darme cuenta de que además estoy tan lejos de lo que me gustaría tener en cuanto a porcentaje de mi patrimonio en coleccionables, me hace querer pegarle otro tajo a todo y volver a mis orígenes, que son los inicios de la era de Wizards of the Coast, y muy poco más. Así que voy a despedirme de las Level X, de las cartas Rainbow Team Up, adiós a las Fan Club que tengo por ahí sueltas. De hecho, las he puesto aquí porque me he dado cuenta que no te las he enseñado antes.
Son estas de aquí, las metí en Collector. Fíjate que el trío es precioso. Patrón Cosmos Holo a este tipo de cartas le da un empaque bestial. Estas son las que te hablan Collector, que de repente yo las adquirí a $50, creo que fue. Lo tengo por ahí en el Excel guardado. Y esto ahora vale 300, 200, 260, 200, no sé cuánto era, y 300 y pico, ¿no? Hemos visto ahí en Collector. Estas cartas no las voy a completar, son muchas cartas. Entonces, todas estas cosas, igual que, por ejemplo, hay cartas como esta Play, también tengo de la Play, de las Play Promo. Este es el Plusle, también está el Minum. Pues bueno, este tipo de cartas las voy a tener que dejar marchar. La verdad es que tengo bastantes más cartas por ahí que todas estas y que ni te he enseñado ni he volcado en Collector, porque son las típicas que abres en el canal y las dejas por ahí en un álbum, o cosas que te regalan. Todo eso también pretendo ir dejándolo marchar, porque al final estoy acumulando muchas cosas a las que ni siquiera puedo ni pretendo prestarles atención. Quiero reducir mucho el tamaño de mi colección, no estoy cómodo con su valor, pero tampoco con su extensión, ¿no? O sea, pienso que prefiero algo que sea mucho más compacto, que pueda traer de la caja de seguridad y pueda disfrutarla al cabo en una sentada, ¿no? En un ratito. Yo nunca he coleccionado por dinero, pero cuando algo pasa a costar tanto, no puedes obviar el peso que tiene su valor. Sería algo irresponsable. Y ese valor puede volverse en un sinsentido con respecto a lo que eran tus planes, que es lo que me está pasando a mí. Así que voy a aprovechar este ejercicio que he hecho para el vídeo de hoy, gracias coleccionista por proponérmelo, para acotar más mis objetivos y tender realmente a la colección que me importa, ¿no? A que me llena y de la que quiero sentirme orgulloso. Así que bueno, basta ya de conclusiones, quiero oír tu opinión acerca de ellas en los comentarios, te leo, quiero saber qué opinas. Pero ahora sí, vamos con, por fin, los sorteos. Bien, coleccionista, llegamos al tramo final del vídeo. Recuerda que con el código 40K tendrás un 25% de descuento en la comunidad del Camino del Coleccionista solo hasta el 31 de este mes, y que allí podrás pasar tus mejores ratos como amante del hobby, aparte de disfrutar de un montón de contenido exclusivo y herramientas que te ayudarán a coleccionar. Que, por cierto, estamos organizando quedada dentro de la comunidad para el Valencian Card Show de abril, con almuerzo incluido, y el Iberian Card Show de Barcelona, con cenita todos juntos en mayo. En el Discord encontrarás toda la información. Y no olvides que tienes todos los vídeos a los que he ido haciendo referencia hoy abajo en la descripción para que puedas ir a verlos al acabar. Ahora sí, para participar en el sorteo de esta cajita de Voltum y el de estas dos cartas que voy a enviar a graduar a una casa de gradeo sorpresa, que tienes que, para participar, dejar un me gusta, suscribirte y dejar un comentario en el que, primero, si te gustaría que hiciésemos tutoriales acerca de la plataforma Collector para profundizar en todo lo que tiene, empieza por poner Collector. Luego pones un punto y ya me cuentas todo lo que quieras. ¿Qué carta te ha gustado más de todas las que te he enseñado? ¿Qué opinas acerca de la reflexión final? Si te gusta más el Umbreon V o el V Max, si quieres que sorteemos la Jumbo, por ejemplo, cualquier cosa de la que hayamos hablado en el vídeo y que te apetezca comentar. El resultado de la caja de Voltum lo anunciaré por Instagram en TCG Cross Collector, así que únete ahí a nosotros en Instagram. Y el de las dos cartas graduadas se anunciará en el comienzo de una nueva serie que, si todo va bien, arrancaremos en abril. Serie mensual en la que contestaré a tus preguntas mientras abrimos algo. Y los hits que salgan se graduarán y se sortearán. Así que en el primer episodio anunciaremos a los ganadores de estas dos y empezará la rueda de episodio en episodio. Creo que es una serie nueva que te va a encantar. Así que suerte en el sorteo y volver a darte las gracias por todo el apoyo y el cariño. Este canal y esta comunidad se ha convertido en una parte muy importante de mi vida y espero que podamos seguir disfrutando el uno del otro por muchos años más. Gracias de corazón y te dejo con todo el surtidito de vídeos que te he dejado aquí abajo. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Un abrazo y te veo allí.